Oramos para preparar el corazón. Señor, Espíritu Santo, te agradezco por esta mañana y oramos todos juntos. Amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, amo y aplico tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy seguimos a Pablo y sin darnos las últimas semanas y meses ya, hemos recorrido con Pablo por varias ciudades que hasta el día de hoy existen y algunas están aún en ruina, pero existieron. Nos acordamos cuando arrancó en el primer viaje, ese entonces con Bernabé y Juan Marcos, y viajaron por Chipre, después por Pisidia de Antioquía y después Antioquía de Pisidia, perdón. Después estuvieron con los gentiles en el Evangelio, ministraron en Iconio, en Listra, donde es Timoteo, y después en las nuevas iglesias que eran fortaleciendo y llevando, y después tuvieron que regresar a Jerusalén, y después fueron a Antioquía para ver un tema que había sobre la doctrina que querían afectar, que los gentiles fueran primero judíos antes de ser cristianos, y arreglaron esa situación, y empezó a crecer aún más el evangelio, y empezó a crecer más las comunidades cristianas. Después tenemos el segundo viaje, que comenzó Pablo de nuevo. En esta ocasión se llevó a otros siervos con él, como fue Silas y más adelante Timoteo, y allí viajó a Macedonia, Filipos, los encontró con gente muy importante, inclusive una mujer de venta de telas, y Lidia fue alguien muy especial en ese entonces para lo que es el mover cristiano, y también el carcelero. Después vemos que se incluye Timoteo allí con ellos, y entran a Macedonia, van a Filipos, de Filipos van a Tesalónica, de ahí van a Berea. Qué viajecitos, ¿no? Pasa por Atenas, Pablo sufre un impacto fuerte, un shock cultural, intelectual fuerte, espiritual, allí en Atenas, y después se dirige a Corintio, a la península, y allá crece mucho, hay mucha apertura. Aunque hay mucho pecado, también había mucha apertura. Donde hay mucho pecado hay mucha gracia, ¿no es cierto? Y después ya entramos a lo que es el tercer viaje misionero en el que estamos ahora, donde se encontró él con Apolos. Después fue Pablo con los discípulos de Juan el Bautista, aparentemente, según algunos teólogos. Y después de eso entró en Éfeso, del capítulo 19 de la semana pasada, del 8 al 41, vimos todo lo que ocurrió en Éfeso, y se convirtió Éfeso en una ciudad poderosa para el evangelio. También fueron a Macedonia y llegan hasta Troas, que es ahí donde nos encontramos con Pablo ahora, en lo que es la llegada a Troas. Y le titulé a esta prédica Visión 2020. Algunos de ustedes tienen lentes, ¿correcto? Y los lentes están siendo usados para corrección. Algunos para que vean más de cerca y otros que puedan ver más de lejos, ¿no es cierto? La persona que no necesita usar lentes y ve correctamente es muy bendecida porque tiene una visión 20-20. Cuando vas y te chequean, de ahí sale toda la fórmula que te dan, porque estás retirado del 20-20, tienen que darte una fórmula para corregir. Entonces, hoy, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, vamos a creer, querida iglesia, que hoy el Señor nos va a dar un enfoque en los ojos espirituales. En el primer servicio tocaba una canción en inglés que dice algo como: abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, open my eyes, Jesus. Y hoy le pido a mi Señor y al Espíritu Santo que les abran los ojos a ustedes y que corrija si hay alguna deficiencia espiritual, para que usted la ponga y se enfoque correctamente en su vida personal y en nuestra iglesia. Enfocarnos 2020. Amén. Y este enfoque de la visión 2020, ¿qué se trata? Bueno, estamos en el tercer viaje del apóstol Pablo, y este viaje dura aproximadamente unos 5 años, 4 o algo, 5 años, depende de quién consultes tú en el tema de teología y de historia. Pero eso ocurre después de Cristo, obviamente, y ahí está Pablo
nuestra etapa, predicando el Evangelio en el tercer viaje. El tercer viaje de Pablo va de Éfeso. Acuérdense que empezó un escándalo allá y todo lo demás. Y Pablo deja ya una comunidad fortalecida por años que estuvo ahí, 3 años y algo. Entonces ya Pablo deja esa comunidad fortalecida y continúa su viaje hacia lo que es la parte de Macedonia y demás. Encontramos allí en el mapa, está ahí Asia, y vemos nosotros que ya empezó con Antioquía, Tarsos, Iconio, Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Éfeso, Aseos, Troas, y después en la parte púrpura es ya el regreso del apóstol Pablo. Siguen, gracias. Entonces, cuando ven el mapa ustedes, ¿sí lo tienen? Ok, listo. Entonces, cuando ustedes ven el mapa, se dan cuenta la trayectoria. Aproximadamente el apóstol Pablo, en lo que se puede, nomás con lo que se menciona Lucas, aproximadamente él caminó más o menos 10,000 millas. Eso es harto. Eso es harto. Es como ir de aquí a Miami 10 veces. ¿Cierto? O ir 5 veces de ida y regreso. Eso es harto, harto. Pero no en tu auto precioso, en ese SUV que usted tiene, con un sticker que dice Mercedes-Benz. No, estamos hablando a pie. A pie. Y ese fue el caminar del apóstol Pablo y cómo él difundió el evangelio y las buenas nuevas a través de muchas pruebas. Encontramos ahí, en el viaje misionero de Pablo, de nuevo, aparte de lo que es Siria, Galacia, Frigia, Asia, y después obviamente lo que es Macedonia, lo que hoy en día es todo Grecia para allá, Europa. Y vemos la trayectoria, primero a pie y después navegando por barco. Entonces, Pablo viaja a Grecia. Hay un cambio ahí. Pablo ya había estado ahí en Atenas y demás, ahora ya está en Corintio, ahora viaja Pablo hacia lo que es el lado de Macedonia y Gracia. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1 y 2 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Era muy notable el patrón, ya todos lo saben aquí, ¿no es cierto? Pablo entró a una ciudad, predicaba el evangelio y era perseguido. Duraban tiempo, levantaba discípulos, salía perseguido. Y especialmente, más que todo, por los mismos judíos y también por los paganos que vivían de vender dioses. Artífices, gente que hacía dioses, entonces vendían y tenían de ahí su ganancia. Entonces, ¿quién no traicionó a Pablo? Bueno, justamente Pablo era traicionado por su misma gente, por los judíos. Dice, después de haber estado allí 3 meses, versículo 3, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, sabían que había una emboscada, que si él subía a uno de esos barcos, lo iban a arrestar y le iban a hacer daño a Pablo. Y para evitar eso, tomó otra ruta. ¿Cuántos saben cómo el Señor usa todo? Porque todo obra para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. Para a veces cambiar tu ruta. ¿Cierto? Por aquí no es, vamos por otra. Y así fue, Pablo cambió de ruta porque habían cosas que Dios tenía pendiente, el Espíritu Santo tenía pendiente en esa ciudad donde ya Pablo había ministrado y donde Dios lo quería a él para continuar levantando discípulos y obras. En este caso, él va en ruta a Troas. Acuérdense que ruta Troas era un puerto justamente donde mucha gente partía de lo que era el lado de Asia hacia Europa, ahí donde partían en los barcos. Entonces ahora van de regreso. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Cuando alguien era nombrado Unésimo o Segundo o Tercero, eran personas que venían de la esclavitud. Entonces, en vez de darle un nombre normal, Juan, Pedro, Pablo, etcétera, le daban un nombre de un número y sabía que eran esclavos por esa razón.
y Timoteo. Y de Asia era Tíquico y Trofimo. Qué nombrecitos, ¿no? Estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Algo que quiero asegurarle a ustedes como familia, como iglesia, Pablo no tenía tiempo para vacaciones. Yo tengo amigos muy queridos y lo hacen bien y tengo que hacerlo yo también. Amigos muy queridos americanos que ellos tienen siempre dentro de su cultura, de su iglesia, que a veces toman un sabático. Y sabático se refiere un mes. A veces tengo uno muy querido que tomó todo un verano para estar solamente orando, edificándose a sí mismo, volviéndose a levantar en el nombre del Señor. Eso es muy saludable. Pablo no tenía esos lujos, ni los que seguían a Pablo. Era trabajo, 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 trabajo. Entonces, si usted contaba con la historia de Pablo, les recordé la semana pasada que él hacía tiendas, vendía tiendas. Y una vez aquí la Priscila se unieron a ellos, a él justamente en Éfeso, y hacían eso. Y allí, por lo regular, el día cotidiano de Pablo era a las 4 de la mañana estar haciendo tiendas. Después que hacían las tiendas, Pablo llegaba 11 de la mañana, picaba más o menos ya el sol fuerte allá, no había aire acondicionado. Entonces, ¿qué hacían? Pablo se dedicaba a predicar la palabra. Se encontró un salón, ¿se acuerdan del salón de Tirano y eso? Y empezó a predicar y predicaba 4 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y de ahí Pablo iba a visitar las casas. Él tenía una visión para ministrar tan especial, tan esencial, ya por el Espíritu Santo, que él no desperdiciaba el tiempo. Ojo, entiendo. Y ya sé la pregunta que hacen ustedes, pero yo estoy casado y tengo hijos. Sí, tranquilo, no lo voy a llamar, ni el Señor está llamando que usted haga de Pablo. Pero sí que entienda que él tenía una visión para servirle al Señor bien clara, bien enfocada, y que tú y yo, lo poquito, lo mucho que podamos hacer, estemos enfocados en la visión de Dios para qué nos llamó el Señor a hacer aquí en esta tierra. Y todo empieza que tú tienes que participar, no es una sugerencia, es un mandato de predicar la palabra del Señor. Y Pablo tiene un equipo. Entonces, Lucas nos dice a nosotros con lujo de detalles cosas que están pasando, como la fiesta sin panes y sin levadura, y más adelante la fiesta que se iba a dar justamente de lo que es la venida del Espíritu Santo, que la fiesta de la cosecha, Pentecostés. Entonces, todo eso, Pablo quería estar en Jerusalén para ese entonces, y por eso él quería navegar, pero por la persecución de los judíos, tuvo que hacer un cambio diferente. Entonces, Pablo tiene sus compañeros de viaje. Pablo aquí va con 7. Y es lo que está haciendo Pablo. Cuando Pablo forma discípulos, él toma a estos discípulos de diferente región y ahora lo están acompañando a él en Troas. Y esos discípulos vienen con él, 7 de ellos, que a medida de sus viajes, Pablo fue quien los formó. Pablo fue el que los discipuló. Entonces, estos 7 compañeros fieles representaban varias regiones del ministerio de Pablo, una imagen de unidad en la iglesia primitiva. La unidad y el acuerdo hace que una iglesia progrese. Por eso que estamos todos conectados. Tenemos que tener buena comunicación. A veces fallamos, es normal. A veces sin mala intención, obviamente. No hacemos aquí con mala intención porque estamos guiados por un espíritu que se llama el Espíritu Santo. Entonces, Sópater de Berea, de una ciudad conocida por el noble estudio bíblico de Asia. Acuérdense que allí era donde predicaban y la gente escuchaba al predicador, al rabino y miraba las escrituras a ver si estaba concordando con las sagradas escrituras que están escritas hasta ese entonces.
No recibían el mensaje por recibirlo. Se aseguraban que no fueran errores cometidos. Está Aristarco y Segundo de Tesalónica, amigos leales que se enfrentaron a la persecución, amigos leales de Pablo. Está Gallo de Derbe, posiblemente unos convertidos de Gálatas. Y Gallo, más adelante también es mencionado por el apóstol Juan. Está Timoteo, el querido discípulo de Pablo de Listra. ¿Se acuerdan donde trataron de matar a Pablo? A piedra, que quedó muerto prácticamente de las piedras que le tiraron. Y estaba Tíquico y Trófimo de Asia, más tarde compañeros de trabajo, clave en el ministerio del apóstol Pablo. Y él lo menciona en Efesios 6:21 y en 2 Timoteo 4:12. Entonces llega Pablo a Troas. Y Pablo tenía que partir, o sea que era un breve momento de estar ahí. Entonces, él se reúne el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Quiero decirles algo que nosotros hemos hecho en los últimos tiempos que no es tan saludable. Para que la iglesia esté llena y conformar a la gente que puedan venir, tenemos ciertos horarios, pero hay de que nos pasemos de esos horarios. En el tiempo de Pablo, la gente se reunía más que todo, inclusive aquí vemos que la reunión era el domingo. En esta ocasión no eran los sábados como acostumbró él en otras regiones. Aquí en Troas eran los domingos, había más gentiles. Entonces es muy posible de nuevo cuando usted vea personas que dicen, no, ustedes están errados porque ustedes se reúnen los domingos, de este versículo. Porque otros dicen, el verdadero creyente tiene que estar reunido los sábados. Pero la bendición es esta. Si es que nos reunimos los sábados como acostumbran los judíos, o nos reunimos los domingos, como acostumbraban estos gentiles allí, ¿hace una diferencia tu salvación? La respuesta es no. Lo importante es que nos reunimos. Ahora, se ha tratado ahora de tratar de darle a la gente lo que ellos quieren. Lo que la gente quiere, eso lo queremos dar. Eso. El fulanito se molestó por eso. Démosle algo para que no se moleste. Se incomodó porque usted dijo algo del pecado. Que usted me enseñó el infierno. Que me enseñó al diablo. Entonces la gente está ahora como procurando que la gente lo que escucha, lo quieren escuchar, eso lo queremos dar. Y por eso estamos como estamos. Pero Dios está haciendo algo extraordinario en nuestros días. ¿Cuánto lo creen? Dios está levantando jóvenes. Más tarde tengo un video de personas que se bautizaron ayer. A mí me dio una locura. Yo sé que tengo mis locuras a momentos. Buenas. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo público. Cuando la gente pase por ahí, vamos a hacer unas banderas, vamos a hacer unos avisos. Y si una persona se bautiza es más que suficiente. ¿Qué se hizo? Porque cuando un loco está loco, se acercan otros locos con él. Y lo hicimos. Estuvimos ahí ¿no? Porque esa es una buena esquina. Descubrimos que el horario tiene que ser un poquito más en la tarde que en la mañana, porque es muy despacio en la mañana. Ya en la tarde hay más gente, más tráfico moviéndose. Alguna gente nos pitaba y gritaban algo del Señor Jesús contentos, porque tenemos una ciudad que es muy cristiana. Y se bautizaron 3 personas para la gloria del Señor, de los nuestros mismos, de nosotros. Y a ellos les vamos a unas toallas que les vamos a regalar y tenemos unas aquí para que ustedes puedan comprar, muy lindas, para los bautismos. Y fue muy lindo. El enfoque es alcanzar almas. El enfoque es que sean bautizados. El enfoque es que las personas crezcan en Cristo y den fruto. Porque se vienen tiempos muy difíciles. Si les escuchen esto, no es temor, no es miedo, no es pánico. Pero estamos en unos tiempos muy afectados con polarismo terrible.
de un bando contra otro bando y están haciendo en este país cosas que nunca se habían hecho antes de los dos lados. Y estamos en un peligro de una ruptura muy fea en este país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y escuchar la voz del Espíritu Santo y evangelizar y ganar a los vecinos. Invite a un vecino a tomarse un cafecito, invite a un vecino, hágale un barbecue, compre pollo porque la carne está muy cara. Pero no tanto como la carne. Entonces, enfocándonos de nuevo, estándonos enfocados nosotros en que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos conocimiento de quiénes somos y para qué somos. ¿Para qué somos buenos? Amén, porque para ser malos fuimos muy buenos. Pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas ya nuevas. Entonces Pablo llega y él sabe que tiene que salir tempranito el siguiente día. ¿Y qué hace Pablo? Predica lo que le gusta hacer. Y predica pasándose a la medianoche. Ahí está Pablo predicando. Y ustedes pueden ver en esa figurita que había muchas velas. Se usaba mucho el aceite. Y estaba un joven ahí escuchando el mensaje. Y muchas veces yo pensaba y creía, bueno, el muchacho no estaba en el espíritu y se durmió y se cayó. Pero, ¿qué pasa, para los que entienden química, cuando tú tienes un cuarto que llega más gente de lo usual? Entonces el oxígeno que hay para todos está más bajo, más reducido. ¿Qué pasa con velas de aceite? Tiran gas, carbono. Es muy posible que fue parte de lo largo de la prédica y también el ambiente, que el chico no resistió mucho el olor de esas velas prendidas. Entonces, surge el accidente. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era un tercer piso. Y siempre el aposento alto significa un sitio que era más como azotea, ese estilo. O cubierta algo, obviamente, en este caso. Y el joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Yo conozco gente así que no se levanta tan temprano. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. El nombre Eutico, ¿sabe qué significa? Dice, buen sortudo, de buena suerte. Imagínense, de buena suerte. Caerse el tercer piso, buena suerte se cayó el tercer piso. Escuché de un joven colombiano, no tan joven, ya está media edad casi, cuando él nació en un lugar muy pobre y su mamá era madre soltera. Entonces lo podía quedar un poquito. Y un día de una fiebre de niño tan terrible, cuando llegaron al hospital, el hospital lo desahució y mandó a la mamá a la casa, que no podían hacer nada, que iban a mirarlo y eso. La mamá lo dejó ahí, pasaron horas y la mañana ella sintió, yo voy a recoger a mi hijo vivo o muerto, abuelo, recojo. Y fue, se llevó sábanas y no le había pagado la fiebre por nada. Ella llegó y lo recogió y lo sacó de allá. Y Dios lo sanó. La mamá cristiana le regaló una Biblia a él. Era todo sustento y lo mandó con unos tíos a otro lugar. Y cuando llegó a sus tíos, en el campo, trabajando en el café. Y estando manejando un Willy, esos Willys, los jeeps que llegaron de la Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y Colombia le regalaron muchos de sus Willys para el eje cafetero y se prendió el eje cafetero en finanzas porque ya tenían manera más rápida de recoger el café y transportarlo de un lado a otro que por mulas. Y estando en ese Willy, él y sus compañeros, se les volteó. Y se les volteó no sé cuántas veces, pero él no afectó nada el accidente.
Y uno que estaba debajo del Willy, él llegó con tanta fuerza, porque pasa así muchas veces, la adrenalina trae de esa manera, levantó el jeep y salvó a su compañero. Y su compañero salió del jeep, debajo de las ruedas del jeep, sin ninguna complicación. Y en otra ocasión, también lo trataron de matar y no murió. Entonces ya pensaba, ya van 3 veces, y no se llamaba Eutico. Pero tomó una decisión de hacer algo diferente. Agarró la Biblia de la mamá y empezó a escribir versículo por versículo, capítulo por capítulo, con caligrafía. Así que completó la Biblia. Le costó 10 años de hacerlo. Es lo que él quería, rendirle honor al Señor con eso, ¿no? Una Biblia grande y todo, salen las noticias. Tu vida es muy importante. No es necesario que hagas un compendio de la Biblia en 10 años. Pero si hay cosas que tú puedes hacer, ser mejor cristiano, ser un mejor creyente, ser mejor un esposo, una mejor esposa, un mejor amigo, un mejor hermano. Entonces, este chico se cae del 3er piso. Se cae del 3er piso. Se cayó. Y el pastor Scott Stripling, cuando vimos el seminario junto con Miguel Robles, nos acordó de que él también tuvo un accidente, que se cayó de un 3er piso, el pastor Scott Stripling. Y por eso tiene algunos temas él con sus pies a veces, que tienen que tener algunas terapias especiales y todo. No sabía eso de yo de él hasta que él nos habló de eso. Entonces, ocurre un milagro como en el día de Eliseo. Allí mismo, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues estás vivo. O sea, hay que hablar con un lenguaje de fe. A mí ese lenguaje de que, ay, nos está pasando, ay, yo no quiero ese lenguaje, sí podemos, sí vamos a subir, nos vamos a levantar, nos vamos a animar, hay fuerza, porque para tener suficientes personas que te desanimen, como que no, vamos a tener cosas de ánimo, palabras de fe, porque de tu boca sale vida y muerte. Tenga fe en decir las cosas en una manera que sí van a suceder. Después de haber subido y partido el pan y comido, qué bueno, ¿no es cierto? Habló largamente hasta el alba. Pablo. Y así salió. Qué bendición de ese apóstol. Él no le tenía tema al descanso. Yo no sé cómo y cuándo dormía Pablo. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Porque siempre trata de ocurrir algo para desanimar o causar daño. El segundo piso de aquí, lo que es el balcón de esta iglesia, tiene la misma medida de un 3er piso inclusive. Y cuando la última vez que se hizo algo del sistema Texas, les dio por dejar entrar niños al segundo piso, cosa que no vamos a permitir eso más. Y gracias a Dios que estaba una señora de Ujier, pilosa, de esas que no se duermen. Y había un niño hiperactivo. Yo iría un año por ahí, porque ya caminaba. Un año y quizás 2 mesecitos por ahí. Entró. Cuando entra por la puerta del balcón, la señora va toda tranquila, la mamá, como nada está pasando. Y el niño cuando vio el balcón y empezó la música, se tiró por arriba de esa pared y se iba tirado abajo. Si no es por esa dama, no sé cómo, tengo que preguntarle a Álvaro cómo se llama la señora, porque se merece un premio. Nos evitó una tragedia a él y a nosotros. Lo agarró de un pie y lo rescató del borde del balcón. Porque para yo llamar a Pablo a estas horas,
Pero siempre, amada iglesia, que va a ocurrir algo bueno y que está pasando algo bueno, algo va a pasar y hay que por eso que tener mucho cuidado. Vamos a tener nosotros, entre las semanas que vienen, algo muy especial. Vamos a tener drills, similitudes, o ¿cómo se dice? Un simulacro. En cosas si llega fuego o si llega una persona extraña a tratar de prender en fuego. ¿Ok? Porque si está pasando cosas graves. Entonces, lo vamos a tener y lo vamos a anunciar para que sepan que solo va a ser una práctica para que ustedes estén listos cómo salir. Y cuando hicimos este templito, lo que hicimos lo posible que tiene tantas puertas. En caso de emergencia puede salir rápido. Amén. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo, apasionado por el herido, ora por él, lo ama y este herido sale bien. Entonces van de Troas a Mileto. Es allí donde Pablo llama a los de Éfeso, a los ancianos que estuvieran con él. Nosotros adelantamos a embarcarnos navegando a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar por del largo Éfeso, ya había estado ahí, ya se han formado comunidades, ya estaban siendo atendidas, no era necesario, entonces pensó mejor llegar a Mileto. Porque Pablo se ha propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Llega Pablo a Mileto, y llegan los ancianos, y Pablo empieza a hablar de una manera tan especial. Cuando en el tiempo que uno va creciendo en edad, y reconoce el valor de la obra de Dios, la importancia de la iglesia del Señor, lo que uno más está pendiente es cómo podemos nosotros pasar esto a la siguiente generación. Amén. Estuvimos viendo The Music Awards, lo que es los premios de la Paloma, Dove Awards. Ahí estuvo Alex Campos, a propósito, y todos los cantantes hispanos de música cristiana. Y muy interesante porque para personas que conocen y saben de música, saben que ya la música cristiana ya está en otro extremo, que es muy interesante. No puedo decir nada malo ni bien, simplemente es otro extremo, diferente a lo que yo crecí y tengo que respetar eso y tenemos que respetar eso. Amén. Pero lindo es que el que estaba de coordinador, de maestro del maestro de ese lugar, empezó a hablar de una manera. Él es un pastor que está en Austin. El nombre se me escapó. La iglesia sí me acuerdo, se llama Whitestone en Austin. Es un morenito súper joven, como unos 30 años, que hace 2 años ya está pastoreando. Y en el momento que él estaba ahí llamando a gente que presentaran los premios y demás, tuvo un momento en que habló sobre siendo pastor, lo que está viviendo y lo que ha visto en nuestros días y todo, como unos 5 minutos. Yo he escuchado buenos predicadores. Cuando el papá de Joel Austin tenía siempre conferencias de pastores de todo el mundo, gente muy capacitada en oratoria, predicadores extraordinarios. Yo no me perdía cuando llegaban esos tiempos, algo que ya no hace el hijo. Entonces, nosotros estábamos ahí pendientes y vi a este muchacho como predicaba, como hablaba,
tan articulado, tan lleno del Espíritu Santo, que yo me prendí y dije, Señor, tú estás levantando una generación poderosa. Si lo haces allá en Austin, hazlo aquí también en Katy, Texas. Y Pablo reconocía que tenía algún tiempo de entregar y seguir él como apóstol. Cuidar de la juventud. Entonces, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vieron a él les dijo, aquí empieza Pablo a hablar de una manera tan extraordinaria. Mire, los que servimos a Dios, de verdad, no podemos ni debemos quejarnos por nada. Amén. Sí pasamos por situaciones todos. Momentos de estrés, momentos de dificultad, momentos cuando te llega esa llamada que alguien está enfermo, momentos que llega esa llamada que tiene un hijo con una complicación o una hija con una complicación. Todos pasamos por ahí. Entonces, desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vieron a él, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros. ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? El testimonio es muy importante. Amén. Muy importante. Desde el primer día que entré en Asia, Pablo reconoce su amor por la obra y le hace conocer a esta gente allí que desde el primer día que entró se comportó muy bien con ellos, sirviendo al Señor con toda humildad. Un siervo, sierva de Dios, tiene que caminar en humildad. Los matrimonios más fuertes se dan cuando los dos caminan en humildad. No uno, sino los dos. Las casas donde hay más armonía es donde la familia entiende y camina en humildad. Pablo explica esto bien claro, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo sufrió mucho, fue muy perseguido, fue muy maltratado, fue traicionado. Nada fue fácil para Pablo y él lo sabía. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Las pruebas más difíciles pasan por los mismos tuyos. Imagínense. Pablo sabía que los tiempos por delante iban a ser muy difíciles para él. Independientemente de que de ese temor que podía ocurrir, Pablo estaba dispuesto a enfrentarlos fervientemente. Él no tenía ningún miedo. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor en todo, aun cuando nos la vemos a gatas. Tenemos que aprender a confiar en el Señor en todo. Ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¡Wow! ¡Qué despojo! Cuando hay personas que toman esta decisión, que tu vida está centrada en el Señor y no en ti, y cortas con el egoísmo, cortas con el mal genio, cortas con todas esas cosas que dañan tu carácter y se dedica de verdad para el Señor obra cosas grandes en ti. Porque eres un vaso, un recipiente que va a ser útil para el Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni me estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo de 20:20 cuando nos dice a nosotros que tanto él por las casas, un versículo que ahí me faltó, que por las casas y por el templo, por lugares públicos, no cesaba de predicar la palabra del Señor. Como iglesia no solamente venir aquí, pero que su casa sea un recinto del testimonio fiel de que usted es un creyente que ama al Señor, que está enfocado en Él. Nosotros tenemos que tener ese enfoque.
que Pablo tenía. Nosotros podemos imitar ese enfoque porque nosotros estamos siguiendo no a Pablo, sino estamos siguiendo a Jesús. Pablo lo siguió a él y nosotros seguimos a Jesús, pero aprendimos mucho de Pablo. Y Pablo nos dice cosas muy fuertes en Filipenses. Quiero terminar con esto. Cuando él está en la prisión, escribe una carta de gozo. Y entre línea y línea nos escribe cosas, pero nos dice cosas muy fuertes. Porque para mí el servir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y después dice Pablo, en el capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y hacer hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo. Aquí está la clave, amado hermana que vinieron hoy. Eso es para ustedes. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que hay atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy, con amor, ahí en Mileto, continuaremos la próxima semana. Pablo expresando sus últimas palabras como una persona libre y en esa área que pensaba y fue certero en eso, no regresar a ese sitio más. Lleva a Jerusalén y más adelante lo arrestan en Jerusalén. Pablo entregó todo por el evangelio. ¿Cuánto tú estás disponible a entregar para el Señor? Tu tiempo, tu talento, tus recursos, tiempo a la comunidad. Si usted dice, pero es que yo ando medio enfermo, Pablo andaba enfermo. Es que ando escaso de plata, Pablo andaba escaso de plata. Es que ando solo, Pablo andó muchas veces solo. Cuando entró a Atenas, entró solo. ¿Cuál es tu excusa en un mundo que ya el evangelio se ha predicado? ¿Cuál es tu excusa para no ganar gente alrededor tuyo? Hoy es el día de cambio. Hoy es el día de enfocarte de nuevo, no en ti. Enfocarse en Jesús. Como dice las Sagradas Escrituras en Hebreos, para que usted tenga su vista correcta, no mire a los hombres, sino mire a Jesús. Porque él dice en Hebreos, el Señor, bien claro, 12:2 dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de vuestra fe. No ponga los ojos en el hombre te va a fallar.
Pon los ojos en Jesús, que nunca te va a fallar. Él te va a sustentar. Él va a estar contigo, aun cuando no esté contigo. Él te va a entender cuando nadie te entiende. Él va a cumplir sus promesas que te ha dado a ti. Él las cumplirá, porque Él es fiel y verdadero. En esta mañana nos preparamos. Va a haber un momento, un especial. Y mientras usted se prepare, quiero hacer un llamado. Siempre que hacemos todos los domingos, queremos estar seguros que usted nace de nuevo. Si este mensaje lo tocó y quiere cambios en su vida, te invito, todo rostro agachado, todo ojo cerrado, por unos instantes, quiero hoy, ¿quién acepta a Jesús como Salvador? ¿Quién dice sí a Jesús como lo hizo Pablo y lo siguió hasta que entregó su vida como mártir en Roma? Si tú eres una persona que quiere en esta mañana decir sí a Jesús y que tu vida sea cambiada, levanta tu mano. Queremos reconocer quién le dice sí a Jesús hoy. Levanta tu mano. Quiero saber. Aleluya. Hay silencio. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes están luchando con tantos retos fuertes, no livianos, sino fuertes, pero siguen adorando y alabando al Señor? Si está pasando por retos fuertes, póngase de pie. Quiero orar por ti. Yo ya estoy de pie. Quiero que esta oración se escuche en el trono de la gracia del Señor. Yo no estoy mirando quién se paró, quién no se paró. Eso usted y Dios. A mí lo que me interesa es que el Señor te va a dar la victoria. ¿Lo recibió? El Señor te va a dar la victoria. El patrón ese ese patrón que se repite no se va a repetir más. Lo que está en proceso va a salir bien. Lo que estás esperando, no tengas temor, va a salir bien. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a todas estas personas que están aquí al frente mío, que tú las amas y las conoces, sus necesidades que son temas inmediatos, temas que están causando preocupación y tensión. Ahora las entregamos a ti, Señor, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nada es imposible para ti. No hay nada difícil para ti. Tú lo has dicho en Jeremías, ¿hay algo difícil para mí? Y la respuesta, no, nada es difícil para ti. Señor, obra en cada persona que se levantó hoy por fe para decir, Señor, ayúdame a ganar y tener la victoria donde estoy flaqueando, donde tengo ese reto. Y ahora, Señor, gracias porque viene la respuesta del cielo hacia mi vida. Lo recibo todos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén, 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 amén.